Bien, creo que María Gabriela me iba a hacer una pregunta. Adelante, María Gabriela. Ajá, profe. Entonces, le quería preguntar, fácilmente hacemos que el promedio De de los los cuadrados. datos, Ajá. ajá, de los cuadrados, en vez de poner que si la fórmula de la varianza arriba, podemos sustituir eso que tenemos ahí por la fórmula esta que tiene como la sumatoria, que es lo que prácticamente está haciendo aquí en la fórmula. Sí, No estamos sé si me haciendo explico. esto. ¿Ves esta ecuación? Es justamente esto. Con esta ecuación es con la cual nosotros vamos a calcular las varianzas y las desviaciones típicas de de una muestra de datos agrupados por clase. ¿Ok? Entonces, porque esta sería la forma alterna. Porque bueno, fíjense que tenemos esto, ¿ok? Que también es otra manera, pero esta manera es mucho más engorrosa, ¿ok? Es mucho más práctico trabajar de esta manera. ¿Por qué? Porque ya por lo menos ya la media de los datos ya la calculamos previamente. Simplemente lo que hacemos es elevar al cuadrado. Y entonces este dato, que esta otra parte de la ecuación, simplemente lo que hay que hacer es resolver esta ecuación que está aquí. Fíjense que la media de los datos al cuadrado se calcula con esta nueva sumatoria. Resolvemos esta sumatoria, le restamos el cuadrado de la media y nos da la varianza. Fíjense que esto se hace en un solo pasito, ¿ok? A diferencia de tener que hacer todo este desarrollo. Este desarrollo es mucho más engorroso, pero también debería arrojar más o menos el mismo resultado, ¿ok? Eh, Ok, ya. Sí, bien, sí, gracias. ahora, en conclusión, la forma más cómoda de trabajar es con esta diferencia de medias, ya que se acaba de grabar el video de la sesión anterior. Chévere. Entonces, bueno, con esto nos da estos valores, sacamos la raíz cuadrada de la varianza para que nos dé la desviación. Y bueno, simplemente con esto calculamos el límite inferior y el límite superior de ese porcentaje de datos que nosotros tenemos que calcular. ¿Cómo hallamos ese porcentaje de datos? Bueno, simple. Tenemos que volver a interpolar. Pero ahora con la interpolación nos vamos a fijar en lo siguiente. Como ya sabemos cuáles son los límites inferior y superior de cada intervalo de clase, ya no es necesario tener que apoyarnos con las H. ¿Se acuerdan que para poder interpolar era necesario conocer el H, ¿verdad? Los valores de H mayúscula y trabajar con esa inecuación que era H sub J menos 1 menor o igual que el porcentaje de datos acumulados en el percentil menor o igual que el H sub J. Y ese J era la clase, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esa inecuación, no? En este caso ya no hace falta. ¿Por qué? Porque ya conocemos los límites inferior y superior de cada intervalo. Y lo que hacemos es comparar, 11.8, ¿en cuál clase se encuentra? Bueno, simplemente nos guiamos directamente con los límites inferior y superior. ¿Está en la primera clase? Falso. ¿Por qué? Por 11.8 no está comprendido entre 8 y 10. ¿Estará en la segunda clase? Verdadero. ¿Por qué? Porque está comprendido entre 10 y 12. Listo, ya encontramos el primer percentil. Por lo menos sabemos que el percentil está en la segunda clase. El otro percentil, el que corresponde al extremo y derecho, el extremo derecho de este intervalo, estaría situado entonces ¿en dónde? En la quinta clase. ¿Por qué? Porque 17.84 está comprendido entre 16 y 18. Entonces, de esta forma, y aquí es más directo saber en cuál clase tenemos que trabajar cada interpolación. Y bueno, simplemente lo que podemos hacer es trabajar con la ecuación de la interpolación lineal, ¿verdad? Entonces, fíjense, vamos a ver si puedo escribir aquí la ecuación de la interpolación lineal, porque como no estoy en mi escritorio, sino que estoy en la casa trabajando, hoy tuve que llevar otra vez el carro al taller porque tengo una falla con la bomba de freno. En estos días que estaba yo frenando el fin de semana, los frenos se me pusieron lisos. Entonces preferí no llevar el carro al trabajo, sino que no, me quedé en la casa, pero llevé el carro al taller. Vamos a ver si para mañana me lo tienen listo. Estoy como un poquito incómodo porque aquí de hecho tengo que poner una almohadilla y una cosa para poder escribir mejor aquí en la computadora. Vamos a ver cómo me sale. Nosotros conocemos sabemos que para poder hallar un percentil, ¿verdad? A ver si lo puedo escribir en azulito. Para hallar la ecuación de un percentil, ¿verdad? Percentil alfa, ¿no? Wow, es horrible escribir la ecuación aquí. Teníamos que nosotros trabajar
conocer el límite inferior, disculpen, de la clase, ¿verdad? Donde se encuentra ese percentil, ¿cierto? Luego teníamos que sumarle a ese límite inferior un cociente, donde el denominador vendría siendo la frecuencia absoluta de esa clase, ¿no? Y en el denominador, en el numerador, perdón, en la parte de arriba, que era que nosotros colocábamos, colocábamos el n por alfa, ¿verdad? Es decir, el total de datos acumulados, si estamos hablando, si estamos hallando el percentil 30, sería 0,30 por 500, ¿verdad? A ver, ¿y esto que había que colocar? Había que restar, ¿qué cosa? La frecuencia acumulada, pero de la clase anterior, ¿sí? Sí. K menos 1. Y todo esto tiene que estar multiplicado ¿por quién? Por el ancho de intervalo de clase. Perfecto. Entonces, de todo esto, fíjense que ya nosotros conocemos aquí el percentil, ¿verdad? ¿Cuánto vale el percentil? 11.8, ¿sí o no? Ya conocemos el límite inferior de la clase, que es 10. Conocemos la frecuencia absoluta de la clase, que es 75. Conocemos la frecuencia acumulada de la clase anterior, que es 25. Conocemos el ancho de intervalo, que es 2. Y conocemos el n, que es ¿quién? El 500. ¿Qué es lo que hay que hacer de esta ecuación de interpolación? Simplemente lo que se hace es despejar el alfa. ¿Lo ven? Y ese alfa, al despejarlo, les va a dar un cierto valor. Luego, usando esa misma ecuación para la segunda clase, bueno, ¿qué es lo que sabemos? Bueno, para la segunda clase, saber el alfa acumulado hasta el segundo percentil, que es el 17,84, ¿qué vendría siendo? Bueno, simplemente ya sabemos que aquí iría 17,84, aquí iría 16, aquí iría 100, este sería 320, 500, 2, despejamos el otro alfa, el alfa correspondiente al segundo percentil. Entonces, como estos alfas son acumulados, supongamos que esto sería, no sé, alfa A y alfa B, ¿no? Alfa A sería el correspondiente a el porcentaje de datos acumulados en 1181, en 11.8, perdón. Y alfa B sería el porcentaje de datos acumulados en el percentil 1784. Para entonces saber cuál es el porcentaje de datos acumulados entre 1784 y 11.8, simplemente lo que hacemos es restar alfa B menos alfa A. ¿Se entendió ese pasito? Sí. A ver, ¿alguien iba a hacer alguna pregunta? ¿Está claro entonces? Espera, a ver, solo quiero entender una pequeña cosita. ¿El alfa significa exactamente? A ver, para anotarlo bien. ¿Qué cosa? A ver, repite que se entrecortó, Aranguren. Ok. ¿El alfa quiere representar otra vez? El alfa. Este alfa, dices tú. Alfa sub A, que viene siendo el alfa que corresponde al percentil 11.8. Es decir, es el porcentaje de datos acumulados a la izquierda de 11.8, ¿sí? Ok, ya entendí, gracias. Y el alfa B corresponde al porcentaje de datos acumulados a la izquierda de 17.84. Es decir, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos a 11.8 y 17.84 como si fuesen percentiles. Y lo que tenemos que hacer es deducir sus alfas correspondientes. Como estos son porcentajes acumulados, bueno, lo que hacemos es simplemente hallar esos porcentajes y restarlos. Si nosotros dibujamos un histograma de frecuencia, vamos a ver qué tal me sale este histograma de frecuencia así a manopla. 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Ok. Supuestamente 11.8 está situado ¿en dónde? En la primera clase. Aquí está 11.8. 11,8, ¿no?
Esto, por supuesto, está asociado a qué cosa? A un porcentaje de datos acumulados a su izquierda que viene siendo ¿quién? Ese alfa sub A, ¿no? Te vendría siendo alfa A. ¿Correcto? Y 17.84 está en la quinta clase, séptima, sexta, quinta clase. Por aquí está. Aquí estaría 17. Wow, aquí me cuesta escribir un poquito mejor acá. 17,84. Es que horrible se ve esto. Ajá. Y como si tratamos a 17.84 como un percentil, ¿qué pasaría con este percentil? Bueno, simplemente el alfa B correspondiente sería el porcentaje de datos acumulados acá, incluyendo, arropando incluso los que contienen los porcentajes el porcentaje de alfa A. Pero si a alfa B le restamos alfa A, nos da entonces ¿qué cosa? El porcentaje de datos comprendidos entre 17.84 y 11.8. ¿Se entendió esa explicación? Sí. ¿Se Sí, entendió? profe. Por eso es que es importante tratar a esos extremos, a ese intervalo, a los extremos de este intervalo, tratarlos como percentiles. Y entonces utilizamos la ecuación de la interpolación lineal. Conocido todos los datos, lo único que tenemos que hacer es despejar los alfas correspondientes. Y eso nos va a dar entonces los alfas acumulados a la izquierda de 17.84 y el alfa acumulado a la izquierda de 11.8. Restamos esos alfas y nos da entonces como resultado el porcentaje de datos comprendidos entre este número y este número. En pocas palabras. ¿Bien? Bueno, no sé si ya quedó claro. Sinair, ya entendí, ya quedó claro esta parte. Entonces esos valores tienen que asumirse como percentiles para poder saber el intervalo donde está claro, porque al asumir esos datos, esos extremos, el extremo izquierdo y el extremo derecho, asumirlos como percentiles, entonces los alfas correspondientes van a ser ¿qué cosa? Alfas de datos acumulados a la izquierda de cada percentil. Restamos esos alfas y nos da el alfa o nos da el porcentaje, ¿verdad? O la proporción de datos comprendidos entre esos dos percentiles. ¿Ok? Si nos vamos más adelante. Adelante, Carlos, una pregunta. Dígame. Si quieres, prende el micrófono. Profe, para los parciales y los ejercicios que sean de este tipo, ¿se harían a mano o se harían en Excel? No, hay que hacerlos a mano, hijo. Ok, perfecto. Tienen que trabajar a mano esto, porque lamentablemente a mano es que ustedes pueden demostrar que saben más o menos lo que están haciendo. ¿Ok? Ok, De perfecto. todas maneras, como ahora los exámenes se van a hacer en día de semana, en el horario de clase, bueno, tenemos que ahora diseñar preguntas que sean más cortas. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo resulta eso. Está bien. Gracias, profe. Bueno, fíjense, entonces aquí, como les había dicho, hay que tratar los extremos de ese intervalo como percentiles. Percentil alfa 1, percentil alfa 2. Bueno, yo aquí planteé la interpolación de forma más genérica, como por semejanza de triángulos. Pero bueno, en el gráfico funciona perfectamente igual. Fíjense que si lo hacen de esta manera, ¿ok? O lo hacen simplemente despejando de la ecuación de interpolación lineal el alfa correspondiente, bueno, van a hallar que los valores de alfa 1 y alfa 2 son estos, o alfa A y alfa B, como prefieran llamarlo, son 0,185 y 0,824, o dicho de otro modo, 18,5% acumulado a la izquierda de 11.8 y 82.4% de los datos acumulados a la izquierda de 17.84. Restamos esos alfa, multiplicamos por 100% y entonces el resultado final es 63.9%. Con eso ya queda completamente explicado este ejercicio. ¿Ok? ¿Qué otros parámetros o medidas de dispersión es importante que ustedes repasen? Porque les puede salir en algún ejercicio. El coeficiente de variación es muy útil, ¿ok? Es simplemente el cociente de la desviación típica entre la media, multiplicado por 100%. Entonces, esta es como una forma, una manera relativa de poder saber qué tan disperso es el dato, una muestra de datos con respecto a la media. Fíjense que la varianza y la desviación típica son valores que
por sí mismo no te permiten saber qué tan disperso es una muestra a menos que lo compares con otra muestra, con la desviación típica o la varianza de otra muestra aleatoria. Entonces, la que sea más grande sería entonces la más dispersa de las dos. Pero cuando trabajamos con el coeficiente de variación, si agarramos la desviación típica y le dividimos entre la media y multiplicamos por 100, podemos saber entonces qué tan disperso es ese dato. Por ejemplo, si queremos saber qué tan disperso es ese dato de manera como media relativa. Queremos saber el coeficiente de variación, por ejemplo, para esta muestra que está aquí. Bueno, simplemente agarramos. Vamos a ver si puedo mostrar aquí la calculadora. Ajá. Sabemos entonces que la media, ¿cuánto es que daba la media por acá? La media nos daba 14.82 y la desviación típica nos da 3.02, 3.02. 3.02. Dividimos entre 14.82. Nos da 0.20, que multiplicado por 100%, bueno, eso es 20%. Quiere decir que esa muestra con la cual trabajamos en este ejercicio, tiene un coeficiente de variación del 20%. Oye, quiere decir que el 20% de los datos, ¿ok? Se aleja de la media considerablemente, ¿ok? Eso, ¿qué tan bueno es? ¿Qué tan grave pudiera ser? Depende. Hay algunos autores de algunos libros que recomiendan que si uno va a trabajar, si uno quiere de alguna forma establecer como medida representativa de una muestra la media de los datos, el coeficiente de variación no debería ser mayor del 20%, del 20 o 25%. ¿Ok? Hay algunos autores que de repente son más estrictos, plantean de que no debería ser mayor al 15%. Todo depende, ya todo depende de más o menos del nivel de precisión que uno quiera establecer para su análisis de datos. ¿Ok? Pero bueno, para efectos de lo que es este curso, simplemente lo que se hace es aportar el dato del coeficiente de variación como una característica más, como una cualidad más que tiene la muestra de datos, o como un dato también. En algún caso te pueden dar como dato el coeficiente de variación. Si te dan el coeficiente de variación, tienen que ser capaces de saber que el coeficiente de variación es simplemente la desviación entre la media, más nada. Si por otro lado te dicen cuánto vale la media, bueno, simplemente al saber el coeficiente de variación y saber la desviación típica, lo que tienen que hacer es despejar, ¿qué cosa? La media. Y con eso ya pueden resolver, ¿ok? Es una ecuación más con la cual tienen que trabajar. Aquí en esta guía van a encontrar otras medidas de dispersión, pero que realmente no se utilizan mucho en este curso, son como de referencia, pero que igual les pudiera servir ya más adelante en otros semestres o cuando estén trabajando con las tesis o de repente en métodos estadísticos, cuando tengan que hablar de sesgo, kurtosis, etcétera. Pero por lo menos lo máximo que ustedes de repente les tocaría trabajar es con el coeficiente de variación en la guía de ejercicios resueltos o ejercicios propuestos. ¿Ok? Básicamente. Bueno, con esto yo creo que ya podemos dar por concluido la parte de análisis de datos. ¿Ok? Ya a mí me gustaría ya de una vez concluir esto para ya pasar al siguiente tema. El siguiente tema tiene que ver con lo que es ya análisis básico de probabilidades. Teníamos que haber arrancado eso la semana pasada. Vamos entonces a comenzar pues con ese tema. Igual, cualquier duda, cualquier consulta que quieran hacer, yo estoy pendiente por WhatsApp, me escriben al WhatsApp o escriben al módulo 7 y yo estoy pendiente de revisar esas dudas. ¿Okay? Otra cosa que yo te quería también ya para esta semana, voy a habilitar un foro, ¿ok? Donde puedan participar y resolver los ejercicios de la guía de ejercicios propuestos, pues. ¿Ok? Porque hasta ahora lo que tienen publicado es la guía de ejercicios resueltos, que yo me imagino que ya la deben haber revisado y analizado. Y si tienen dudas, empiecen a plantearlas de una vez, ¿ok? A plantearlas por WhatsApp, ¿ok? Y bueno, como ya terminamos el primer tema, ya creo que ya es conveniente arrancar con el foro donde ustedes ya empiecen a participar con las preguntas resolviendo los ejercicios propuestos pues, de la guía. Bueno, cierro aquí esto.
Arrancamos con el análisis básico de probabilidades. Esta pregunta también la voy a cerrar para que no me coma mucho la memoria. Bueno, fíjense. Análisis básico de probabilidades. Ustedes se acuerdan de aquella explicación que yo les di al principio del curso, donde esta materia se llama estadística y probabilidades, porque la parte de estadística corresponde simplemente al estudio del pasado, analizar qué fue lo que pasó y con base a esos datos pasados, saber cuál fue su media, su variación, su desviación típica, sus percentiles, sus medianas, etc. Y de alguna forma sacar una interpretación de qué fue lo que ocurrió con esos datos. Es un estudio post-mortem, por decirlo de algún modo. ¿Okay? Listo, hasta aquí ya llegamos con esa parte de estadística. A partir de ahora vamos a ver todos los que son temas de probabilidades. Y la probabilidad es como una forma de predecir lo que va a ocurrir, ¿ok? Pero sin descartar ningún escenario, ¿ok? Ningún escenario. Y a cada escenario se le asigna un peso, un valor proporcional, una proporción o valor. Que ese valor o proporción es un número comprendido entre 0 y 1. ¿Ok? Mientras ese número se acerque más a 1, quiere decir que ese escenario es más probable. ¿Ok? Tiene más probabilidad de ocurrir que otros. ¿Ok? No quiere decir, cuando nosotros estudiamos probabilidades, nosotros a cada escenario, por muy improbable que sea, tiene su peso probabilístico. ¿Okay? Aquí lo importante es ser capaces de poder predecir todos los posibles resultados y asignarles sus respectivas probabilidades de ocurrencia, su valor o medida de ocurrencia. ¿Okay? Ahora bien, ¿cuáles son las formas, las herramientas, los conceptos que tenemos que dominar para el análisis básico de probabilidad? Primero que nada, tenemos que definir espacios muestrales y eventos. Espacios muestrales, tenemos que definir la probabilidad como tal, saber cuáles son los axiomas que vamos a utilizar. Y para ello después veremos lo que se conocen como las técnicas de conteo. ¿Okay? Que son las que nos permiten a nosotros poder contar todos los posibles escenarios, todos los posibles resultados en un experimento aleatorio. ¿Okay? Bien, y por supuesto saber hacer esos cálculos de probabilidades. Lo primero que nosotros tenemos que definir es lo que es el experimento aleatorio en sí. El experimento aleatorio, ¿ok? O el espacio muestral de un experimento aleatorio viene siendo un conjunto, ¿ok? Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a hacer asociaciones con aquella teoría de conjuntos que vimos en lógica. Ustedes se acuerdan de la asignatura lógica, la que se ve en el segundo semestre, después de haber aprobado matemática básica y todo eso, ¿no? Bueno, lógica, se les enseña lo que es el estudio de los conjuntos, ¿ok? La lógica de conjuntos. Pues la lógica de conjuntos la vamos a aplicar para las probabilidades, para el estudio de las probabilidades. ¿Cómo es eso? Bueno, fíjense que nosotros podemos hacer asociaciones, podemos asociar el espacio muestral con el universo de todos los posibles resultados. Y cada elemento dentro de un espacio muestral es un posible resultado o es un posible escenario de resultados de un experimento aleatorio. ¿Ok? Fíjense. Los espacios muestrales los podemos también clasificar como espacios muestrales discretos o continuos. Y los espacios discretos pueden ser finitos o infinitos numerables. Más o menos lo mismo, la misma lógica que se aplicó para análisis de datos. ¿Ok? Con el tema de los datos, tipos de datos discretos continuos. Es decir, podemos tener espacios muestrales continuos que son infinitos, porque pueden tener infinitos valores, y espacios muestrales discretos, que dependiendo si son discretos finitos, bueno, va a estar sujeto a pocos datos, a un número determinado de datos. Pero si son infinitos numerables, también puede volverse infinito. ¿Ok? Bueno, esta parte ya está bastante explicado en la guía. Vamos a seguir revisando. Hay muchos conceptos que hay aquí que yo prefiero más bien dejar que ustedes los revisen, ¿ok? Lo que sí es esencial destacarlo aquí en clase es ver, por ejemplo, lo que son las operaciones con eventos. ¿Qué viene siendo un evento? Un evento es un elemento que pertenece al espacio muestral. Por ejemplo, supongamos que tenemos el siguiente experimento aleatorio, que es el lanzamiento de un dado.
Lanzamiento de un dado es un experimento aleatorio donde el resultado que puede ocurrir no lo podemos predecir. O sea, no podemos predecir, mira, vas, a menos que todos los dados tengan la misma cara, es decir, que todos los dados estén pintados con el mismo puntico, que todos tengan la cara igual a 1. Entonces, cuando uno lanza el dado, ¿cuál es el resultado que se espera? Que siempre salga 1. Wow, entonces listo, ese no es un experimento aleatorio, es un experimento determinístico. Pero en la medida que cada cara tenga un número distinto de puntos, ¿verdad? Entonces ya se vuelve aleatorio, ya depende del azar, ¿ok? No tenemos forma de predecir cuál es el número que va a ocurrir, ¿ok? Entonces, si definimos como evento el experimento lanzar un dado, ¿ok? El evento sería que salga X puntos en el lanzamiento de un dado, cuando se lanza un dado una vez. Entonces tenemos, por supuesto, cuántos posibles resultados. Que salga 1, que salga 2, que salga 3, etcétera, que salga 6. En total, ¿cuántos resultados son posibles? 6 resultados. Cada resultado es un evento. ¿Ok? Entonces, el evento de que salga 1, el evento que salga 2, el evento que salga 3, y así hasta el evento que salga 6. ¿Ok? Entonces, cada uno de esos eventos componen un universo de resultados que vamos a denominar espacio muestral. El espacio muestral del experimento aleatorio lanzar el dado se compone de 6 eventos, que son lanzar el dado y salga 1. Lanzar el dado, sale 2 y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora bien, cuando nosotros estamos trabajando con experimentos aleatorios o con diferentes experimentos aleatorios, ¿verdad? Pueden ocurrir diferentes situaciones, como que, por ejemplo, ocurran intersecciones, ¿ok? Uniones de eventos, intersecciones de eventos. Entonces aquí ya la cosa se complica un poco. ¿Por qué? Porque tenemos que ahora recurrir a aquellas herramientas del álgebra de eventos, del álgebra de conjuntos y aplicarlas a álgebra de eventos. Como por ejemplo, intersección de eventos, unión de eventos, complementos, productos cartesianos. ¿Cómo aplicaríamos esto aquí en el caso del experimento aleatorio de lanzar un dado? Bueno, tendríamos que entonces utilizar 2 dados, ¿verdad? Entonces tendríamos que definir, vamos a ver si lo puedo dibujar con el lapicito este. Vamos a trabajar entonces, en vez del experimento aleatorio de lanzar un dado, vamos a trabajar con el experimento aleatorio de lanzar 2 dados. Entonces vamos a pintar, por ejemplo, vamos a ver. Voy a definir un primer conjunto que sería el conjunto de los números, ¿ok? O de los números del dado A, un primer dado. Y eso, por supuesto, tendría los siguientes valores. Tendría el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Vamos a ver. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Y después vamos ahora a trabajar con otro conjunto. Que también tendría esos mismos datos, esos mismos valores. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Entonces, fíjense que si nosotros definimos el experimento aleatorio consiste en lanzar 2 dados. Vamos a lanzar 2 dados y vamos a anotar el resultado del lanzamiento de 2 dados. ¿Cuál sería el espacio muestral de ese experimento? El espacio muestral de ese experimento, ¿cuál sería? Díganme ustedes, sabiendo que estos son los resultados del dado A y del dado B. ¿Quién me dice cuál sería el espacio muestral del experimento? Lanzamiento de los 2 dados a la vez. Se lanza los 2 dados al mismo tiempo, como si estuviésemos jugando Monopolio. O estuviésemos... Ajá. Serían los 2 dados, ¿no? Exacto, pero ¿cuáles son los posibles resultados que arrojaría ese experimento? O sea, podría ser como que en el primero sale 1 y en el segundo sale 2, o puede salir 1 y 1, o 3 y 4. Ok, ¿y cómo pudiéramos nosotros organizar esa información?
Del 1 al 6, ¿no? Ajá, del 1 al Cómputo del 6, 1 al 6. del 1 al 6. Pero entonces, ¿cómo sería? Sería como una colección de qué, de valores, valores únicos o valores coordenados. ¿Cómo sería eso? Yo imagino como que un conjunto del 1 al 6, pero repetidos. 1, 1, Yo diría 2, que 2 y valores 3. únicos. Ajá, puede ocurrir que de repente un resultado posible sea 1 y 1, doble 1. Sí, 1 y 3, el doble 6, también. por ejemplo, el tan anhelado doble 6 en muchos juegos de invita y azar. Bueno, ¿cómo lo pudiéramos representar? Como una matriz. ¿Ok? Bueno, vamos a ver si puedo dibujar la matriz de mejor manera. Sería una Esa, matriz de 6 por 6, profe. bueno. Perdón, dime. Sería una matriz de 6 por 6 porque son 36, o sea, como son ¿De 6 caras, cuántas cada filas y cara puede cuántas tener columnas? o sea, 6 y 6, o sea, serían 36 cuadritos, pues. Ok, bueno, vamos a ver si lo podemos representar por acá. Vamos a apoyarnos en Excel. Déjame borrar aquí. Y fíjense, vamos para acá. Fíjense que entonces, un primer resultado, ¿cuál sería? Sería, por ejemplo, 1, 1, 1, ¿verdad? Este sería un primer resultado. Si yo arrastro aquí la columna, vamos a ver si yo aquí... Ah, es que esto... Ya, vamos a ver si lo puedo hacer de esta manera. Ya va, ya va, ya va. Vamos a ver si arrastrándome lo agarra. Ahora sí. Listo. Esto sería cuando el primer dado saca siempre 1 y el segundo dado saca 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Supongamos que ahora queremos evaluar esto. 2.1. ¿Verdad? Y así sucesivamente. Entonces podemos tener entonces diferentes resultados. Déjame ver si lo puedo presentar de una mejor manera. Ah, claro, porque estoy dejando fijo esto. Ya sé cómo lo voy a hacer. Así. Entonces este sería 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1. Bueno, yo creo que lo más conveniente aquí, en vez de ser que sea punto y coma, ¿verdad? Vamos a utilizar aquí la herramienta reemplazar. Reemplázame el puntico por un punto y coma y un espacio. Reemplazar todos. Listo. Aceptar. Cerramos. Y ahora lo que hago es esto. Listo. ¿Se entendió entonces? Entonces esto vendría siendo ¿qué cosa? El espacio muestral del experimento de lanzar 2 dados al mismo tiempo. El lanzamiento simultáneo de 2 dados. ¿Lo ven? Entonces fíjense que este espacio muestral es muy distinto al espacio muestral del lanzamiento de un único dado. ¿Por qué? Porque el lanzamiento de un solo dado, ¿cuántos resultados tiene? 6. En 6. cambio, el lanzamiento simultáneo de 2 dados tiene 36 posibles resultados. ¿Ok? Entonces, aquí ya la cosa, bueno, ojo, 36 posibles resultados, pero si nosotros contemplamos el orden, ¿verdad? Fíjate que por lo menos el 1 es un resultado, ¿verdad? Un resultado único. Solo existe el doble 1, el doble 2, el doble 3, el doble 4, el doble 5 y el doble 6, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con el 1, 2? Ese es el único resultado posible. Es la única vez que puede ocurrir. No, pues también puede salir 2 en el primer dado y 1 en el segundo. Exactamente, porque aquí tienes aquí el 2, 1. Vamos a pintarlos aquí del mismo color. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué significa? Ese es un resultado único. Pero ¿qué sucede? ¿Cuántas veces tiene posibilidad de ocurrir? Tiene 2 posibilidades de ocurrir. Entonces ya
ya tiene más probabilidades de ocurrencia el resultado 1, 2, 2, 1, ¿ok? Que el doble 1 o el doble 2 o el doble 3, ¿ok? Porque este sería una vez entre 36 posibilidades. El que salga cara 1 y cara 2 tiene dos posibilidades, entonces sería, su probabilidad, ¿cuál sería? Dos posibilidades de 36, es decir, 2 entre 36, ¿ok? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el 1, 3 y el 3, 1? El 1, 3 y el 3, 1 puede ocurrir también de dos formas. O el 2, 3 y el 3, 2. Entonces, fíjense que estas combinaciones, cuando nos ponemos a contar casos posibles, vamos a contar el 1, 3. El 1, 3 y el 3, 1. Lo tenemos por aquí. Aquí está el 3, 1. El 1, 4 está por acá. ¿Lo ven? Y está el 4, 1. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, fíjense. Contamos los eventos. Igual son 36 eventos, pero cuando nos ponemos a ver el valor o el significado de esos eventos, entonces nosotros podemos saber la posibilidad de que esos eventos ocurran. Entonces es más probable que ocurra cualquier cosa, cualquier número que no sea repetido, ¿ok? Cualquier evento de lanzamiento donde las caras no se repitan. Porque cuando las caras no se repiten, ¿qué sucede? Solo puede ocurrir una sola vez, 1 sobre 36. Ahora, cuando las caras no se repiten, tienen el doble de probabilidad. Pueden ocurrir, tienen dos posibilidades. ¿Ok? Entonces aquí ya estamos empezando a hablar un poco sobre lo que son los espacios muestrales y lo que son, ¿qué otras cosas? Los eventos y las probabilidades. Supongamos que ahora no me interesa simplemente ver que salgan los resultados, que salga 1 y que salga 4, sino que, por ejemplo, estoy jugando Monopolio y entonces estoy a punto de llegar a Go, al punto ese donde me dan mis 200 bolívares o mis 200 dólares y entonces paso a la siguiente ronda, ¿verdad? Entonces de repente uno quiere saber, oye, ¿cuál es la probabilidad de que yo saque en la suma de los dados me dé 5? Ajá. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de los puntos me dé 5? Porque justamente necesito llegar a Go para que me dé 5, para yo ganarme mis 200 bolívares, o los 200 dólares que le dan a uno cuando uno renueva el juego. Eso es distinto a contar los valores. ¿Cómo sería? ¿Cuáles son los posibles resultados que me permiten a mí? ¿Cuál sería la probabilidad de que yo pueda sacar 5 con 2 dados? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo calculo esa probabilidad con base a esta muestra de datos, a este espacio muestral? Creo que es 11%. 4. 4. Vamos a ver, porque fíjate, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que buscar aquellos eventos cuyas caras cuando las sumemos nos tiene que dar 5. 1 más 1 es 2. 2 más 1 es 3. 2 más 2 es 4. Ajá, este vale 2 más 3 es 5. Esta es una probabilidad, ¿no? Este es un caso. Luego tenemos aquí que el otro dado de 3 y el otro de